vamos a hablar de 5 temas diferentes en este video. ¿Qué te parece? Espectacular. Bien, vamos a hablar de... Bueno, vamos a decirlo en el video. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5 temas que le va a interesar a la gente. Va a ser una bomba. Dale. Va a estar buenísimo. Listo, lo vemos ahí. Hola gente, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar viendo nuevamente un video de mi canal. Así que muchas gracias por estar ahí. Bueno, la temática del día de hoy va a ser totalmente diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque siempre estoy dándole material de calidad a ustedes. Información, lugares, zona, video, entretenimiento. ¿Qué más te puedo llegar a dar? ¿Qué cosas buenas y de valor para que sirvan en tu vida? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, basado en la experiencia mía de estar viviendo acá en Tras la Sierra, en Córdoba, en Argentina, para gente que está viendo este video en otros países, que gracias a Dios le agradezco muchísimo que también me estén siguiendo de otros países, valga la redundancia. ¿A qué voy puntualmente para contarte la temática de este video? Que no solamente es una cuestión de estadísticas. Sinceramente te voy a decir, hay un rubro en esta zona que necesita mucho más atención. Un rubro que sinceramente todo el mundo está buscando. Algunos pueden quejarse, algunos pueden decir maravillas, otros pueden decir la verdad que no me siento conforme y voy a uno u otro, pero no se está realmente atendiendo como corresponde. Esto basado en todos los comentarios y pedidos que me llegan a mi Instagram, que te dejo acá arriba, que podés verlo, en ¿qué puedo hacer en Tras la Sierra? ¿Qué me puedo poner? Yo sé de esta profesión. Sinceramente, ¿puedo estar allá viviendo? ¿Valdrá la pena ponerlo? ¿Funcionará? Que eso es la palabra más importante. ¿Funcionará esa profesión allá, ese oficio que sé? Yo te puedo decir que sí. Porque no solamente es una cuestión que sepas de, que hasta ahora te tengo con suspenso qué es, ¿no? Que puntualmente lo que te quiero decir es esto. Vos podrás saber muchísimo de tu profesión, de tu oficio. El tema es cómo realmente lo lleves a cabo, cómo lo lleves adelante a esa cuestión. Se necesita de manera urgente 3 pilares fundamentales. Estamos hablando del rubro automotor, mecánicos, lubricentros y electricistas. Sinceramente, en la zona puede ser que haya gente que esté trabajando bien, puede ser que haya gente que esté trabajando no tan bien, pero fundamentalmente cada vez vienen más personas. Mira, te voy a poner estos 2 ejemplos que me pasaron a mí, porque la verdad que está bueno no solamente decir qué hacer, sino poner casos reales, como siempre hago, cosas, situaciones cotidianas que te pasan. Con respecto a lubricentros, te voy a decir que hay 2. Uno acá en el pueblo de La Paz y el otro más o menos a 20 kilómetros para Tras la Sierra Sur, pero en el medio no hay nada. Sinceramente no hay nada. Entonces la gente necesita encontrar. Y ni hablar de allá norte, San Javier para el lado de las Tapias. Si realmente hay alguno, no es visible, pero yo sé que no hay. Entonces se necesita fundamentalmente que haya otra casa de lubricentros que también la gente pueda contar. Pero hablando puntualmente de los repuestos, como dije en otro momento, en otro video, tenés Tras la Sierra Sur, bordeando con Merlo San Luis, muchas casas de repuesto. Y en la zona norte, por decirlo, en Villa Dolores, muchas casas de repuesto. Pero aunque ustedes no puedan creerlo, cuando se te rompe un vehículo y vos no tenés dinero para ir en un remis, o realmente tenés justo el mango, como digo yo, se realmente incrementa demasiado lo que son los gastos. También pasa por acá el Sarmiento, el colectivo que te lleva a lo que es Villa Dolores, pero no te hace llegar a Merlo San Luis. Guarda con eso, llegás hasta el borde de San Luis y no hasta la parte, digamos, céntrica donde venden los repuestos. Entonces se complica. O tenés que volver a gastar dinero en otro viaje. Porque lo que es el Merlino no pasa jamás. Entonces, son muchas cosas, mucha sumatoria de gastos que si la gente tuviera una casa de repuestos por esta zona, no lo hace, te consume a vos, sinceramente. Pero bueno, ya entramos a lo que es la planificación de un negocio y les aviso a muchos que doy asesorías. Así que si quieren hablar conmigo, asesorías de negocios, tranquilamente pueden contar conmigo. Pero eso es un tema aparte. Lo que te estoy brindando ahora en este video de corazón y que te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, ayúdame, así yo te ayudo también a vos, a que te puedas realizar, a que puedas venir por estos lares, es que continuamente la gente está pidiendo a mi canal ideas constructivas, ideas para venir a ponerse acá. Y hay muchísimo para hacer acá en Tras la Sierra. Cosas que realmente te van a servir y como te digo yo, te ejemplifiqué con un caso real mío. Si hubiera una casa de repuestos por acá, uno compraría por esta zona no solamente porque está, sino porque ahorra dinero si no están muy caros los repuestos y ahorra tiempo.
porque la gente lo que quiere es soluciones para sus vehículos para seguir trabajando o haciendo sus cosas. Muestro acá mi humilde especie de huertita en mis canastitos. ¿Vieron lo que vieron? ¿No? Son todo lo que es cajoncitos de manzana, de fruta. Los pinté cuando tengo tiempo, tengo demasiado poco tiempo, hago de todo. Y tengo acá un poquito de lechuga, miren cómo va creciendo. Y por otro lado tengo albahaca también. Y después les voy a mostrar todo lo que son las plantas aromáticas, como menta también. Pero bueno, tengo una duda, che, ¿quién me lo puede responder? ¿Es normal que crezcan las lechugas así? Pero comúnmente yo siempre veo la repollada. ¿Alguno me lo puede contestar acá en el box? ¿Esto es normal? Otro tema, porque te dije que te iba a dar dos, ¿no? Tornería, torneros, quien sea torneros y realmente sea honesto y labure bien. Porque acá lo fundamental no es venir a poner cosas. Sean honestos, muchachos. No maten a la gente. Cobren bien, van a tener continuidad de clientela, les puedo asegurar en mi sugerencia que van a tener. La gente siempre anda buscando quien realmente repare sus autos y se los cuide. Los clientes valoran a esa clase de profesionales, así que sean honestos, hagan las cosas bien, que van a tener continuidad laboral. Tornería para partes de autos clásicos, para esas cosas que no se pueden encontrar, es fundamental. Así que algún tornero que esté por la zona, venite para Tras la Sierra porque te puede ir muy bien. La verdad que desde ya te puedo decir, personas vendrán por la inseguridad, vendrán porque el valle es hermoso, Tras la Sierra es hermoso, vendrán por más cuestiones de alquileres, vendrán porque la verdad que Buenos Aires está invivible, lo que sea. Son gente que le están pasando cosas, son gente que sus vehículos se dañan y necesitan asistencia, buscan soluciones. Así que realmente, si vos tenés ganas de ponerte todo lo que es un taller automotor por estos lares que competen más o menos desde Las Tapias, desde San Javier, hasta todo el trazado que compete la ramada con el borde de Merlo San Luis, no te va a ir mal. Obviamente depende también cómo lo tomes. Siempre te voy a decir que esto es una sugerencia. Es una sugerencia, pero basado en datos reales, porque soy yo el que vivo por esta zona. Siempre también muchas me comentan y me dicen, ¿podés por favor ser mi ojo? Realmente es muchísima la responsabilidad, pero sí te puedo sugerir qué cosas como emprendedor nato que soy serían viables en la zona. Falta mucho más lo que son lubricentros. Vení a vender aceites automotores, las rutas, hay muchísimas rutas, hay gente que se ha quedado en el camino, hay gente que ha fundido, necesita más asistencia, electricidad automotor se recontra necesita, se queman las cosas y la gente necesita arreglar sus luces que son reglamentarias, que son de necesidad urgente acá y de cuestiones obligatorias sobre las rutas, tienen que andar todas las luces, así que mirá qué info que te doy, después ya depende de vos, así que no estés solamente mandándome mensajes en mi Instagram o acá en YouTube, que no me molesta recibirlos, que está buenísimo, pero también movilizate, porque esos son mis videos, que yo te motivo siempre a que realmente te plantees, o si tenés una duda, a hacerlo. Hacelo, tómatelo en serio. O sea, si realmente querés hacer un cambio de vida o solamente quedarte en esas cuestiones, ay, qué lindo, algún día me gustaría ir a vivir por esos lugares y sigo sufriendo donde estoy, quedamos en nada, simplemente en eso. Así que espero que valores todo lo que te estoy contando acá, te suscribas al canal, dame una mano, compartí el video, no daña, es gratis. Así que realmente eso también me va a ayudar a mí. Yo te ayudo a vos, vos me ayudás a mí y juntos crecemos. Hacerle llegar este video a las personas que estén dudando y quieran ponerse algún emprendimiento de este tipo. Por un tío, una tía o algo, o una persona, o vos mismo estás mirando diciendo, y yo sé hacer esto, ¿cómo me podrá ir? Te va a ir bien, cree en vos, tenés fe en Dios puntualmente, que todo va a salir adelante. Te agradezco muchísimo por haber visto este video, suscríbete nuevamente al canal y como siempre, gracias por estar. Nos vemos en otro video. Chau, chau.